Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita dominical, hoy con Felo Partidas. Felo, ¿cómo se da entonces? Ya estuvimos conversando en los primeros minutos sobre tus inicios en la radio, sobre todo en Caracas, y esa gran influencia de esos referentes, ¿no?, de entonces en cuanto a la locución. Pero ¿cómo se da ese tránsito nuevamente a Lara, tu estado natal, y cómo comienza a construirse la leyenda de Felo Partidas acá en nuestra región? Comienza de esta manera porque es otra anécdota que yo tengo. Cuando yo hice locución, hice los estudios, había un locutor también de Caracas, o sea, obviamente estudiamos y se hizo locutor con nosotros en el grupo, y llegando aquí a Barquisimeto en el año 68, cuando saludé a Martínez Guaidó, antes de llegar aquí, yo visito unos primos que tengo aquí en Barquisimeto, los Matuti, y entonces le pregunto a la familia, ¿dónde está Upo? Él le decía en Upo. Me dice, él está en Acarigua. Y yo le digo, ¿y Acarigua más o menos estaba muy lejos aquí? No, está cerca. Si quieres vamos a Acarigua. Está interesante. Este es el marco. Me voy a Acarigua entonces con uno de los primos a visitar el primo allá en Acarigua, y escucho un locutor que estudió conmigo en Radio Turén. Por ahí viene la historia mía. Entonces yo le digo, mira, yo quisiera, Manuel Felipe Núñez estudió conmigo, nos hicimos locutores, estudiamos juntos, yo quisiera visitarlo. ¿Dónde queda Radio Turén? Me dice, no, eso queda más o menos a 45 minutos aquí de Acarigua. Y nos fuimos a Turén. Una historia muy parecida a la de Juventud, ¿no? Cuando llego a Turén, lo saludo porque él estaba en el aire, porque me cautivó, digo, este es Manuel Felipe Núñez, me voy para Turén. Llegando a la emisora, entonces, me decía, Partidas, ¿qué haces por aquí? Le digo, no, te estaba escuchando, estaba en Acarigua, te estaba escuchando y aquí estoy. Y me dice, ¿y qué estás haciendo? No, yo tengo el trabajo en el Canal 8, estoy de vacaciones estos días por aquí. Y me dice, aquí estamos solicitando un locutor. Esto es verídico, esto es historia viva, ¿no? Y entonces me dice, el dueño de la emisora llega más tarde. Y entonces me entrevisté con él y me dice, bueno, si quieres te quedas de una vez trabajando. No, pero yo puedo venir mañana. Al día siguiente empecé a trabajar en Radio Turén. Eso fue de marzo a agosto. Que es en agosto cuando yo llego aquí el 9 aquí a Barquisimeto, y entonces entabló la conversación con Martínez Guaidó. Y repito, si Martínez Guaidó no me pregunta, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Lees noticia? Porque ese fue el marco, ¿lees noticia? Si él no me hace esa pregunta, no estuviéramos conversando aquí. Y le digo, ¿por qué? Porque Pepín Martínez Hidalgo, paz descanse, está solicitando a un locutor que narre noticia. Y yo le digo, ¿cómo no? Yo mismo yo vengo a narrar un noticiero en La Voz de la Patria, un noticiero completo de media hora, La Voz de la Patria 710. Y me dice, bueno, él viene mañana al programa. Eso fue fecha 10 de agosto. Me entrevisto con Pepín, entonces firmamos contratos allí, y el día 11 de agosto, al día siguiente, estoy debutando yo en Juventud y Meridiano Deportivo, primero en deportes, béisbol, tenis, todo lo que se manejaba ahí en el programa. Así comenzó esto aquí. Juventud 840 AM, ¿no? Felo, ¿recuerdas cuál fue después tu primer programa, ya no colaborando con el negro que inventó el cariño, con Pepín Martínez Hidalgo, sino ya Felo en su propio proyecto o en su guardia ya titular? Era como filosofía de los hermanos Segura, porque existían 5 radios aquí en Barquisimeto. Eran 5 radios las que existían en nuestra ciudad, y yo estoy ya en el staff de Radio Juventud con Pepín Martínez y haciendo ya guardias en la emisora. Y entonces hacía guardia también en Universo. Tomo una guardia en la mañana y compartida con Radio Juventud, ahí en la calle 40. Y recuerdo también que en esos tiempos, pero Pablo Alcántara, que era locutor de Radio Barquisimeto, se va para Caracas, ¿no? En ese tiempo él se fue definitivamente, pero Pablo no figura aquí del estado Lara. Y se va para Caracas, y entonces le preguntan a Martínez Guaidó, y ahí yo estoy instalado en Juventud y estoy con Universo también, y le pregunta, ¿a quién podemos mandar a Radio Barquisimeto para que suple esa guardia de 7 a 9 de la noche en Radio Barquisimeto? Entonces Martínez le dice, ahí está Felo Partido, vamos a decirle que haga esa guardia. Y me voy para Radio Barquisimeto, la internacional, con 3 transmisores, con 3 frecuencias para el mundo. ¿Qué te parece? Sí. Hay muchos seguidores en Europa y en otras partes del mundo. Bueno, entonces ahí hacía el programa, se llamaba Aquí los Éxitos, y compartía esa historia, por supuesto, entre Barquisimeto. Pero ya definitivamente cuando Giordano Grosso, paz descanse,
se va de vacaciones, me llaman a mí para suplir las guardias que él tenía. Cuando él regresó, entonces ya es como decir, se presenta a la emisora, ya él no pertenece a Radio Juventud, entonces ya esa guardia era mía. No le gustó un tanto, pero eso no era mi culpa, era la culpa de la dirección de la emisora, ¿no? Entonces ahí empezamos a hacer ya el trío. Ingreso ya como locutor, ya oficial de mi guardia de... Nada, fíjate, nosotros trabajábamos 6 horas, yo trabajaba 2 horas de 1 a 3 y trabajaba en la noche en un programa que se llama Big Show Promocional, en la noche. Un programa exitoso en la noche. Estamos hablando de la calle 40 años 70, ¿no? 69, 70. Y por ahí empezamos entonces ya a hacer mi trabajo como locutor oficial de la emisora de Radio Juventud. Después llega Batista, se incorpora también porque también recordamos, caramba, esto es historia, pero hay que decirlo, recordado también Descansando en Paz. Javi Nader era locutor de Radio Juventud también. Al salir Giordano y al salir Javi, entra Luis Batista Mora. Hicimos el triunvirato, o sea, como dicen, el trío de 3, pues. Martínez Guaidó, Batista y yo. Y encaminamos esa radio a finales del año 68, limpiando, sacando lo que no era música juvenil en ese tiempo, hasta marzo del año 69 que damos, como se dice, el tubazo con Radio Juventud. Una historia tan increíble porque incluso gente que escribía farándula, pueden imaginar lo que nos decían, ¿no? Era muy extraño. Una emisora con los Archie, con los Rolling Stones, con los Bee Gees, y que había roto el patrón de lo que era una emisora heterogénea, no era homogénea, obviamente, porque homogénea fue cuando nosotros empezamos a hacer la juvenil, tal cual, definida, y nos decían tantas cosas, escribían tantas cosas. En el tiempo yo me llevé, que si el yankee, el transculturizador, o el gringo, todo eso, y a todos nosotros ahí. Eso también se está viviendo en Caracas, pero con Éxitos 1090. ¿Cómo? Con Éxitos 1090 se estaba viviendo un fenómeno parecido, pero en Caracas, pero acá no era conocido. Sí, pero Éxitos 1090 viene después, porque la historia de Éxitos 1090 viene dada después, porque la primera emisora juvenil, apartando ya Radio Caracas, Ondas Populares, la primera emisora juvenil de Caracas es Radio Capital. Pero ¿qué resulta que mucha gente cree, y yo se lo he debatido a mucha gente, incluso en programas que hemos hecho en la radio, la primera emisora juvenil de Venezuela es Juventud. Capital viene después en el año 71, que era la frecuencia de La Voz de la Patria, era la frecuencia de La Voz de la Patria 710, después que aparece del grupo de Unión Radio. Claro. Exactamente. Capital 710 ya en ese tiempo estaba en manos de Osvaldo Yepes. Sí, el dueño, el 71, que por ahí pasaron los grandes disjockeys que tenía, bueno, Caracas en ese momento. Pues. Y por eso es que el programa El Hit Parade de Venezuela, que tiene todos los años del mundo, es allí, viene de allí, de Capital 710. Y que eso, fíjate, que eso venía de la historia. El Hit Parade de Venezuela viene dado en la historia original con Clemente Vargas Jr. Por ahí pasaron cuantos locutores haciendo ese programa, que culminó, por supuesto, ahí en Capital con, imagínate, todos los locutores, con Garrido, todos los locutores que pasaron por allí, Plácido Garrido, Alfredo Escalante, todos estos grandes locutores, Iván Locher, que una gama de voces, de locutores para esa emisora. Plácido Garrido. Sí, exactamente. Sí. ¿Cuánto nos queda, Manuel? Nos quedan 2 minutos. Podemos hablar un poco también aquí, Felo, de cuándo se da entonces que comienzas a hacer la cartelera de los fines de semana, de los días sábados. Bueno, eso comenzó en Radio Juventud en la calle 40 y hacía los sábados las 50 del Top Pop. Son 50 canciones que yo manejaba ahí comenzó la historia de estos cuentos de Hit Parade, de todo en lo que he estado involucrado yo en la historia de la música, los Hit Parade, el chart, el Billboard y todo eso. Por ahí lo empezamos en la calle 40 con el resumen de las 40 canciones de la semana. Después en el Palacio Radial y en cuantos programas que apareció entonces ya en la historia, programas como Cuestión de Contacto, International Pop Chart, Leyendas y todo lo que pasó por allá en Juventud hasta llegar aquí a OK 101 en el año 92. Que por cierto te confieso que de Cuestión de Contacto y de Operación Contacto que después hacían en el Canal 8 con Tinedo Guía, Isa Dobles, estaba Eduardo Zapene muy joven. De allá es que me viene la palabra mi contacto, que se la colocamos tanto a la emisora como al programa, ¿no? Exacto. Vamos a hacer una brevísima pausa. Además tengo que confesar también que cuando las primeras personas, uno siempre comienza, digamos, no desde el punto de vista de la locución, pero cuando uno es niño, que le gusta la radio, uno tiene unos referentes. Mis primeros referentes fueron Felo Partidas y Luis Batista Mora. Lo confieso públicamente, ¿no? Y desde allá una admiración a tu trayectoria, Felo, que afortunadamente hemos podido compartir una pasión, que es la radio. El mejor medio de comunicación que puede existir. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con más.
Felo Partida es, como se dice popularmente, un personaje. Ese tiene su, como él le dice a uno muchas veces, singular. ¿Qué ha significado para ti trabajar tantos años con él? Una gran experiencia porque comenzamos como compañeros, después fuimos amigos y ahora somos familia. Él es mi compadre, pues padrino de mi hijo. Y hemos compartido muchas cosas aquí. Si tuvieras a Felo Partida en este momento al frente, ¿qué le dirías? Gracias por haber compartido tantos momentos buenos conmigo y con mi familia, porque 25 años, llevamos para 25 y ojalá que sean muchos más.